¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la novena clase para los alumnos de quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren muy bien. La clase pasada estaba hablando al respecto de la ley de Gay-Lussac, que en realidad es una forma de la ley de Charles. ¿Qué es lo que tiene de diferente a la anterior? Que en esta se relaciona con la temperatura. La ley de Charles utiliza la temperatura para poder hacer cálculos de presión o cálculos, en este caso, de volumen, ¿sale? Pero es simplemente eso, que está relacionando en este caso la temperatura. ¿Qué temperatura debe de estar un sistema? Y asimismo es lo que se comporta, por ejemplo, la presión o el volumen. ¿Sale? Ahora vamos a utilizar esto como un ejemplo para poder realizar un ejercicio. Fíjense, ya en la pantalla les puse dos ejercicios relacionados a esto. Vamos a utilizarlos como referencia. Ahí está. Déjenme, hago pequeñita esta parte. Y vamos a ampliar esto un poco más. Ahí está, mira. Un reactor metálico contiene dióxido de carbono a 25 grados centígrados y a una presión de 1.5 atmósferas. Calcule la presión interna del gas cuando el tanque y su contenido se calienta a 60 grados centígrados. Estamos suponiendo ahí que el tanque y dentro del tanque ya está a 60 grados centígrados, aunque pues realmente no sería así, pero digamos que sí, ¿no? Vamos entonces a resolver este ejercicio. Deben de recordar que para este ejercicio tenemos que utilizar esta fórmula. Presión sobre temperatura. ¿Sale? ¿Por qué nos está dando presión y la temperatura? Vamos a ver. Para esto entonces presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Les recomiendo que intenten pausar el video y lo resuelvan ustedes y luego vean si les quedó adecuadamente y si no, se fijen qué es lo que les falló. Ahí está. Ahora, nos está diciendo que se supone que es un reactor metálico. Un reactor metálico pues es un sistema donde se aísla del medio ambiente todo y dentro pasan las reacciones químicas. Entonces, dentro de este reactor, que yo lo hice como un cilindro, pero no necesariamente es un cilindro, pero a mí me gusta así, dióxido de carbono. Y está a 25 grados centígrados. Miren qué bonito. Y tienen una presión de 1.5 atmósferas. ¿Sí ven? Ahora, ¿cuál sería la presión interna cuando el tanque y su contenido cambian a 60 grados centígrados? O sea que eso sería mi temperatura 2. Lo que significa que yo estoy buscando mi presión 2. ¿Ok? Ahora, vamos a calcularlo. Primero quiero despejar la fórmula para hacerlo fácil. Voy a despejarlo aquí. Sería presión 2 es igual, recuerden que la presión 2 aquí está dividiendo la temperatura 2, entonces voy a pasarla multiplicando. Sería la presión 1 entre la temperatura 1 multiplicado por la temperatura 2. Así, igual. Ahora, la presión 1 en este caso sería la que está inicialmente, que son una presión de 1.5 atmósferas. Lo voy a dejar ya como atmósferas. Entre, puedo sustituir de una vez la temperatura 1. La temperatura 1 está aquí, miren, 25 grados centígrados. Recuerden que sería 273.15 más 25. Sería punto 15, 892. Eso es un 8, ¿eh? Ahí está. 298.15 grados Kelvin. Y esto tiene que multiplicar a la temperatura 2. La temperatura 2 serían 60, entonces serían 273.15 más 60. Son 3, 7 son 13, llevamos una. Ay, caray, no sé qué hice. Esperen. Ahí está. Uh, bueno, son 13, 3.15. ¿Sale? 333.15 en este caso grados Kelvin. De esta forma. Recuerden que por el hecho de las unidades, estos grados Kelvin con estos grados Kelvin se van a eliminar y nos va a quedar en atmósferas. Ahora déjenme sacar la calculadora. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a sustituir los valores, pero ahora en la calculadora. Sería 1.5
De una vez lo puedo dividir, recuerden que ahí sería lo mismo, entre 298.15 igual. Pero esto lo tengo que multiplicar por 333.15. Entonces 333.15 nos da 1.67.6. Vamos a ponerlo aquí. 1.676 que serían atmósferas. ¿Ok? Ahora recuerden que el hecho de que el dióxido de carbono es un gas, obviamente estamos viendo teoría de gases. Entonces, al estar aumentando, está de 25 a 60 grados centígrados. Al aumentar la temperatura, las partículas, que en este caso serían los átomos del dióxido, las moléculas de dióxido, empiezan a rebotar con la superficie. Recuerden que el cambio de temperatura hace que aumente la presión, por lo tanto es que si inicialmente está a 1.5, tiene sentido que aumente a 1.67. ¿Sale? ¿Sale? Y ya está el ejercicio, bien sencillito. Vamos a continuar. Eso sería relacionado específicamente con la teoría de Charles, específicamente teoría de Gay-Lussac, de la relación que existe entre la presión y la temperatura. Ahora vamos a ver el siguiente. Fíjense, vamos a hacer grande esta parte y un poco de lluvia. Fíjense, vamos a ver ahora, esta no era, la relación que existe entre el volumen y la cantidad. O sea, esto es la ley de Avogadro. Realmente esto lo vimos o lo tuvieron que haber visto en segundo semestre. En los que tuvieron clases conmigo sí lo vimos. Era la relación que existe entre un mol y un volumen específico de ese dicho gas cuando se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura. Y recuerden que eso es 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión. ¿Sale? Ok, un poco de historia. Lo que sucede es que esto fue un trabajo justamente de Avogadro, recuerden a este señor, era un físico, el cual hizo aportaciones a la teoría de gases, en específico por su hipótesis donde estableció que la misma temperatura y presión de volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas, que es lo que les expliqué primeramente, ¿sale? Ya sea átomos o si el gas es monoatómico. Monoatómico se refiere, por ejemplo, al hidrógeno, el helio, etc. Y gases como, digamos, el dióxido de carbono. ¿Ok? De ahí que el volumen de cualquier gas debe ser proporcional al número de moles de moléculas presentes, es decir, ok, entonces aquí es donde empezamos con las ecuaciones. Recuerden que el pescadito es como esa proporcionalidad, que el volumen es proporcional a la cantidad de mol. Entonces, simplemente quitan la proporcionalidad, lo ponen como un igual y nos queda como K, que K es la constante, recuerden. Entonces, volumen es igual a K multiplicado por los número de mol. Pero a su vez, si nosotros despejamos dicha ecuación, dejen esto, mejor lo hago acá abajo. Voy a hacerlo ahí en ese pequeño espacio que tengo apenas. Creo que es como por aquí más o menos. Vamos a ver, sí, un poquito más arriba. Bueno, lo que les decía es que según lo que nos dice Amadeo Avogadro, significa que el volumen, si se dan cuenta, el volumen es igual a K4 por N. Volumen es igual a K4 multiplicado, ay caray, déjenme corrijo eso, multiplicado por N, que es el número de moles. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación, nos quedaría como que el volumen entre el número de mol es igual a K. En este caso, K4. ¿Sale? Ahora, deben de tomar en consideración lo siguiente, que nosotros todavía no vamos ya a utilizar esta ecuación, la ecuación de Avogadro, para poder resolver más ejercicios. En realidad únicamente vamos a tomar su ecuación para poderla integrar a las ecuaciones anteriores. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que vamos a ir viendo o vamos a ir ya avanzando en la parte de la teoría de gases o gases ideales, que es justamente el tema que nos falta. Fíjense, N, que es la ecuación que les acabo de mostrar, representa el número de mol.
K4 es la constante de proporcionalidad, y en la ecuación 5.6, que es la anterior que les acabo de escribir, es la expresión matemática de la ley de Avogadro. Ahora, la cual establece que a presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. ¿Ok? Esa simplemente es cómo se define. Es el número de moles de gas presente. Es referido a que en una cantidad igual de gas, o sea, miren, digamos que nosotros tenemos dos globos deformes, como los que acabo de hacer bien hermosos, y estos dos globitos deformes tienen exactamente un mol, un mol, un mol. Pero esto está en un medio ambiente controlado, digamos que está a 1 atmósfera y 0 grados centígrados. Ok, un mol y un mol. Digamos que este es un mol de dióxido de carbono y esto es un mol de hidrógeno. Ok, esta es una molécula diatómica, así que es hidrógeno 2. Ahora, no importa qué tipo de gas sea, en condiciones normales de presión y temperatura, estos ambos tienen un volumen igual, o sea, el volumen es exactamente el mismo. Eso es lo que explicaba Avogadro. Por lo tanto, caray, ¿qué hice? Acá. Por lo tanto, se sabe que en un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura es igual a 22.4 litros. Ay, disculpen la alarma. ¿Sale? Ahora, vamos a continuar. Ahora, basándonos justamente en esto, en la parte de todo lo que hemos visto anteriormente, que es la ley de Charles, ley de Boyle y, bueno, la ley de Charles que incluye ley de Charles y ley de Gay-Lussac, nos surge la ecuación de gas ideal, relacionándolo también, obviamente, con la ley de Avogadro. Fíjense, en lo que les estoy mostrando en pantalla es la ecuación del gas ideal. Ahora, resumiendo las leyes que les acabo de mencionar, ley de Boyle, que es volumen, que es proporcional a la presión, al inverso de la presión, ley de Charles, que es volumen, que es proporcional a la temperatura, y ley de Avogadro, que es proporcional al número de moles. Y aquí es donde nos dice que en la primera, la cantidad de mol y temperatura son constantes. En la segunda, los mol y la presión son constantes. Y en la tercera, la presión y la temperatura son las constantes. Ahora, si ustedes combinan eso, bueno, combinando, por así decirlo, estas ecuaciones, surge la siguiente expresión, que es la primera, que es volumen es proporcional al número de mol multiplicado por la temperatura entre la presión, ¿sale? Entonces, si nosotros quitamos en este caso este volumen que es proporcional y lo sustituimos por un igual, nos queda con una R. ¿Por qué una R? Ahorita les explico lo de la R. Lo que sucede es que la R es la constante de gases ideales. Ahorita la voy a explicar, nada más estamos como avanzando. Cuando nosotros despejamos esa ecuación, nos queda la ecuación final, que es la que está abajo. PV igual a nRT, que es presión y volumen es igual a multiplicar los mol por la constante de gases ideales por la temperatura. Ahora, aquí entonces, en términos simples, surgiría como una duda principal, que es, ¿cómo vamos a utilizar esa fórmula si no sabemos qué significa R? Ya les vuelvo a mencionar, R es la constante de gases ideales. Más bien lo correcto sería preguntarnos cómo es que se expresa la constante de gases ideales. Eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Fíjense. Muy bien, antes nada más me gustaría que tuvieran esta definición porque la vamos a utilizar al menos para que entiendan de qué es de lo que hablamos. La constante de proporcionalidad o constante de los gases, que es R mayúscula, recuérdenlo, de la ecuación 5.7. La ecuación 5.7 es PV igual a nRT, ¿ok? Conocida como ecuación de gas ideal, explica la relación entre las cuatro variables, presión, volumen, temperatura y número de mol, ¿ok? Un gas ideal es un gas hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se puede describir completamente con la ecuación del gas ideal, ¿ok? Las moléculas de un gas ideal no se atraen o se repelen entre sí y su volumen, quiero que se den cuenta de lo que sigue, su volumen es despreciable en comparación con el volumen del recipiente, ¿ok? Eso nada más es otra parte más adelantada, pero en realidad lo único que yo quiero que tomen en cuenta es lo que es un gas hipotético. Lo que sucede es que los gases se comportan de unas formas muy, ¿cómo decirlo?, muy curiosas. ¿Por qué? Porque basados en la temperatura
fluyen muy fácilmente, la temperatura hace que las moléculas se muevan, entonces son muy complejos como para explicarlos en este punto. Ya ustedes los que estudian algo de ingeniería se van a dar cuenta. Ahorita por eso queremos hacerlo lo fácil, que es con la ecuación de gases ideales, donde es un gas que supuestamente se va a comportar como lo entendamos, o ese comportamiento lo vamos a entender fácilmente con esta ecuación. La pregunta sería, entonces, ¿por qué lo usamos si en la realidad no es así? Muy simple, porque casi se asemeja a la realidad, entonces podemos hacer comparaciones. Para evitar cálculos tan complejos, mejor utilizamos algo que es casi igual a la realidad. ¿Sale? Vamos a continuar. Antes de poder continuar, me gustaría primero demostrarles cuál es la constante de gases ideales. Recuerden, la ecuación de gases ideales, déjame ver si tiene un buen color. Ok, la ecuación de gases ideales es PV es igual a nRT. Ok, ahora, nosotros sabemos entonces, o nosotros podemos utilizar, es simplemente despejando esta ecuación. De esta forma, nos quedaría como, recuerden que estos se están multiplicando, aquí es una multiplicación, entonces simplemente lo tenemos que pasar dividiendo. Entonces sería como R es igual a la presión multiplicada por el volumen entre el número de mol multiplicado por la temperatura. Ok, ahora, ¿cómo surge esto? Fíjense, igual. La presión se supone que estamos hablando, recuerden que es relacionado con la ecuación de Avogadro. Entonces, conforme la ecuación de Avogadro, nosotros sabemos que se refiere a una atmósfera de presión multiplicado por el volumen. También se los dije, como es con la relación de la ecuación de Avogadro, sería 22.4 litros entre N. N es el número de mol. Entonces, se supone que en 22.4 litros, recuerden que tenemos un mol. Y esto tiene que ser multiplicado por la temperatura. Ahora, tomando en consideración que estamos tomando una atmósfera, que son la presión estándar, por lo tanto tenemos que usar 0 grados centígrados. Pero como estamos hablando de gases, no tenemos que utilizar centígrados, tenemos que utilizar Kelvin. Por lo tanto, 0 grados centígrados serían 273.15 así nada más, grados Kelvin. ¿Sale? Y así es como tenemos que hacer el cálculo. Ahora, simplemente, igual que con lo anterior, tenemos que hacer este cálculo. Algo importante, ¿se eliminan las unidades? No, ¿por qué? Porque son atmósferas, litros, mol y Kelvin. La constante de gases ideales, R es igual, tiene que mantenerse con todas esas unidades. Ok, vamos a resolverla. Sería, déjenme ver si aún está la calculadora, sí. Sería entonces multiplicar 1 por 22, pues 22.4, entre, recuerden que también es 1, entonces simplemente entre 273.15 igual. Entonces la constante, de hecho, si ustedes la buscan, casi siempre la van a ver, 0.082, hasta ahí. 0.082, ¿qué unidades tendría? Atmósferas multiplicado por litros entre mol por grados Kelvin. Y esa es la constante de gases ideales que nosotros vamos a estar manejando para poder referirnos a los gases ideales, ¿ok? Ya se van a dar cuenta que ya aplicándolo en un ejercicio es mucho más fácil que simplemente utilizar la ecuación, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo y luego ya les voy a poner otro ejemplo un poco más complejo, por así decirlo, pero no tanto. Van a ver que va a estar muy, muy sencillo. Déjenme, lo pego aquí. Fíjense. No sé, creo que ahí no lo alcanzan a ver bien. Control X. Vamos a pegarlo acá. Disculpen. Si quieren. Ahí está. Ahí disculpen, me estaba matando, pero ya. Ahí está. Fíjense. Ejemplo 5.5. El hexafluoruro de azufre, el SF6, es un gas incoloro e inodoro muy poco reactivo. Calcule la presión en atmósferas ejercida por 1.82 mol
del gas en un recipiente de acero de 5.43 litros de volumen a 69.5 grados centígrados. Entonces, digamos que está en un recipiente de acero, ya saben que me encanta hacer cilindros, así que hoy vamos a hacer una esfera. Entonces, aquí adentro se encuentra ese hexafluoruro de azufre. Recuerden nomenclatura, esa la vamos a ver más adelante, que es 6FS, ¿sale? Ahora, de esta nos está dando varios datos de aquí el ejercicio, fíjense, nos dice, ¿cuál sería? Nos está dando ya varios datos porque nos está diciendo aquí cuál es la cantidad de atmósferas, que es lo que nos va a pedir, mol, litros, que es el volumen, y la temperatura, ¿sale? Y bien sencillo. Esperen. Disculpen, tuve problemas técnicos, pero ya. Ahora vamos a resolver este ejercicio utilizando la ecuación de gases ideales. Fíjense, el mismo ejercicio nos está diciendo bien sencillo, nada más que sustituyamos los valores. Ahora vamos a hacerlo. Recuerden primero la ecuación. Nada más borré el dibujo, pero igual ya saben que ahí estaba. Sería presión volumen es igual a NR por T. Ahora, fíjense que lo que nos está diciendo el ejercicio, que nos dice que calculemos ¿qué? La presión. Por lo tanto, hay que despejar la presión. Sería presión es igual, el volumen está multiplicando, pasaría dividiendo. N por R por T entre el volumen. Ahora, simplemente hay que sustituir los valores. N sería el número de mol, directamente 1.82 mol. Voy a poner todas las unidades porque recuerden que hay que eliminar. R, 0.082. Recuerden las unidades que les había dicho de la constante de gases ideales. De una vez yo creo que se las voy a ir anotando porque la vamos a estar utilizando varias veces. ¿Sale? Sería litros por atmósferas. Atmósferas por litro, mol por Kelvin. Atmósferas por litro entre mol por grados Kelvin. Creo que sí, ahí está. Y la temperatura. En este caso la temperatura deben de recordar que son 69.5, pero ya saben, 273.15 por, digo más, 69.5. ¿Sale? Es una suma. Aquí quedó de más, perdón. 5, 6, punto decimal, 9, 12, 1, 7 y 7 son 14, vamos 1, 3. 340 y... 342, nada más que escribo feo, disculpen. 342.65, que serían grados Kelvin. Y entre el volumen. El volumen en este caso tiene que estar, algo importante que deben de tomar en consideración, tenemos que estar manejando las mismas unidades que nos está diciendo la constante. En este caso, atmósferas, litros, mol y Kelvin. Serían 5.43 litros. Nada más eso. ¿Sale? Ahora, vamos a resolverlo con la calculadora, por supuesto. Pues miren, ya tengo aquí la constante, pues lo voy a, bueno, voy a quitarla porque luego dicen que no les va a dar. 0.082 tiene que multiplicarse por 1.82 y esto a su vez lo voy a multiplicar por 342.65 igual entre 5.43 igual 941.75. Entonces sería presión es igual a 9.4175. ¿Qué unidades tendría? Aquí viene lo bueno. Recuerden, voy a usar el rojo. Tenemos mol multiplicado por atmósferas por litro entre mol por grado Kelvin. Bueno, ya le había puesto punto, pero ya la regué, ya le puse paréntesis. Y este es multiplicado por grado Kelvin entre 1, es que ahí está entre 1, y esto está dividido entre los litros. Ahora, fíjense en esta parte. Lo que primero puedo hacer es eliminar la parte de arriba, que aquí es donde tenemos varios similares.
¿Por qué? Tomen en consideración que esto es una multiplicación de fracciones, por lo tanto sería el resultado de esto, de la parte de arriba del numerador, mol multiplicado por atmósferas, multiplicado por litro, dividido entre mol por grado Kelvin. Y si lo multiplicamos por este de acá, entonces acá arriba vamos a tener también un grado Kelvin. Todo está multiplicado. Entonces tenemos que eliminar mol entre mol, Kelvin entre Kelvin, y te quedan únicamente atmósfera por litro, entre litro. ¿Sale? Ahora, pues ya directamente aquí, eliminamos los litros y nos va a quedar en atmósferas. Entonces, perdón, déjenme cambiar el color. ATM. Atmósferas. ¿Sale? Significa que el resultado deben de ser 9.4175 atmósferas. Se dan cuenta que está sencillo, realmente como se están relacionando los valores que ya tienes, simplemente estás sustituyendo. Y eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Sale? Hay otra forma también de expresar la ecuación de gases ideales que técnicamente no es una ecuación de gases ideales, es únicamente cómo se relacionan todas las demás ecuaciones. Y eso es justamente lo que vamos a ver ya hasta la siguiente clase. ¿Por qué? Porque ya les voy a dejar una tarea al respecto de lo que acabamos de ver. Bueno, primero quiero mostrarles algo. Fíjense. Antes de pasar a ese ejemplo, quiero mostrarles otro ejemplo otra vez de la ley de gases ideales, únicamente para dejarlo claro. Lo que sucede es que es la última clase de la semana, así que es mejor como dejar esta parte clara y ya la siguiente semana volvemos a empezar con otros ejercicios un poco diferentes. ¿Vale? Tomando en consideración que presión y volumen es igual a ¿qué? nRT, gases ideales, recuerden. Dice, calcula el volumen en litros ocupado por 2.12 moles de óxido nítrico a 6.54 atmósferas y 76 grados centígrados. Entonces ya te está diciendo que calcules el volumen en litros, o sea, nos está pidiendo el volumen. Sería, volumen es igual a N por R por T entre, pasa la presión, ahí está, igual, N ya saben 0.082 multiplicado por R, N, caray, no es ese, ahí está, N sería en este caso los 2.12, perdón, mol, multiplicado por 0.082, ahorita le pongo las unidades, multiplicado por la temperatura son 76, significa que, vamos a hacerlo acá, a ver si me sale más bonito, 273.15 más 76.15 son 9, 14, 1, 349.15. En este caso son grados Kelvin entre la presión. La presión ya está en atmósferas, 6.54 atm. ¿Ok? Vamos a utilizar la calculadora de nuevo. Sería, caray, ¿qué hice? Ya, 2.12 multiplicado por 0.082 por 349.15 igual entre 6.54 igual. Entonces nos da 9.28 ¿qué? Vamos a ponerla aquí. Volumen es igual a 9.28 litros. ¿Por qué litros? Porque estamos hablando de volumen, es constante de gases ideales y ahí se supone que es en litros, claro. Pero tienen que recordar cómo determinar todo esto. Recuerden que en este caso es mol multiplicado por ¿qué? Recuerden la constante también de gases ideales. ¿Dónde se las dejé? Ah, se las anoté en el otro. Recuerden sin nada más siempre tenerla a la mano, que eso es lo que van a estar ocupando. ¿Sale? Sería atmósfera por litro entre mol por grado Kelvin, y esto multiplica los grados Kelvin entre atmósferas. ¿Ok? Ahora fíjense cómo es que tenemos que eliminar esta parte. Esta parte prácticamente es lo mismo. Vamos a hacerlo para acá. Como todo esto se está multiplicando, toda la parte de arriba se está multiplicando, entonces te queda mol entre mol y Kelvin entre Kelvin. ¿Sale? Y te quedaría
a atmósferas por litro entre atmósferas. Entonces eliminamos las atmósferas y te queda en litros, que es el resultado que tenemos acá. Significa que el hecho de que tengas el volumen o el volumen de 2.12 mol de óxido nítrico, que es NO, te va a quedar de 9.28 litros, ¿sale? Ese es el volumen por esa cantidad en mol, ¿ok? Eso ocurre por el hecho de la presión a la que se encuentra y a la temperatura a la que se encuentra, ¿sale? Y eso es todo. ¿Ven que en realidad está sencillo? Vamos a seguir practicando este tema la siguiente semana ya con unos ejercicios un poco más complejos, ¿sale? Espero que estén muy bien, disfruten su fin de semana y nos vemos pronto.